Bienvenidos a la entrevista de France 24. La inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza en el mundo. Las potencias y grandes desarrolladores quieren subirse a una ola cuyo destino y efectos es incierto. Para profundizar en este tema, en esta edición conversamos con Gabriela Ramos, subdirectora de la UNESCO, donde es también la responsable global de inteligencia artificial. Muchas gracias, subdirectora, por estar en la entrevista de France 24. Gracias por la invitación, Luis. En octubre celebraron la segunda cumbre ministerial sobre la ética de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Usted es la impulsora de la ética en la inteligencia artificial. ¿Cuál es la principal preocupación de los gobiernos? Bueno, mira, esto ha sido una discusión tecnológica que nos impacta porque al final la inteligencia artificial pues es la capacidad de las computadoras a realizar una serie de tareas intelectuales y con el advenimiento de la inteligencia artificial generativa pues las competencias de estas tecnologías es aún mayor. Pero la pregunta real es cómo podemos alinear estos desarrollos que hasta ahora están pues simplemente informados por la cuestión de maximizar los ingresos de las grandes empresas hacia canalizarlos para resolver pues los problemas que nos aquejan. El tema climático, el tema de la desigualdad, el tema de apoyo a pues, los estudiantes. Es decir, se requiere un punto de gobernanza muy importante para poder normar los desarrollos tecnológicos y que sirvan para nuestros propósitos. La UNESCO tiene una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial firmada por 194 países, en donde se comprometen que estas tecnologías tienen que promover y respetar los derechos humanos, la igualdad, la equidad de género y la sustentabilidad ambiental. Entonces, ese es el tamaño del reto. Ha nombrado una serie de preocupaciones y quería saber para usted, como experta en inteligencia artificial, ¿cuál es su mayor miedo? Bueno, mira, hay muchos elementos. El principal es que es un desarrollo tecnológico altamente concentrado. Pocas empresas y pocos países son los que desarrollan las tecnologías, entonces amenazan a reproducir las desigualdades existentes en nuestros países, no solo en términos de los países avanzados y los países en desarrollo. Todavía tienes 30% de la población mundial que no está conectado a Internet estable. La mayoría de los desarrollos se hacen en Estados Unidos, en China, en el Reino Unido, pero si tú comparas las capacidades, Estados Unidos hace 19 veces lo que hace el Reino Unido y de ahí, bueno, solo hay 1.5% de la inversión global en AI que llega a los países en desarrollo. Entonces, es un desarrollo altamente desigual que amenaza justamente en ampliar las desigualdades. Y esto a la vez, esta alta concentración en el inicio de los desarrollos tecnológicos, te puede llevar a que los datos no sean representativos, a que los algoritmos representen simplemente una parte del mundo y que haya sesgos, haya discriminaciones. Sabemos, por ejemplo, que tecnologías de reconocimiento facial tienen más dificultad en reconocer pieles oscuras o mujeres. Sabemos que muchas decisiones de los sistemas financieros, de los sistemas de servicio, están utilizando la tecnología y si están sesgados, pues van a seguir discriminando. Y sabemos también que la utilización de la tecnología o la utilización en malas manos para la desinformación en contra de nuestros procesos democráticos puede tener consecuencias pues muy perniciosas. Estos temas que ya se sabe que existen porque hemos tenido muchas evidencias de resultados perniciosos de la tecnología, es a lo que nos debemos enfocar para controlar los riesgos. La inteligencia artificial generativa, por ejemplo, ya permite que uno pueda hacer código, pero puedes hacer código para llevar la salud a los países en África o puedes hacer código para reproducir armas nucleares y posicionar en una cuestión pues, de alta inseguridad al mundo. Entonces, la cuestión vuelve a ser la misma, la pregunta ética de para qué requerimos estas tecnologías. Hablaba antes de esas recomendaciones éticas de la UNESCO que las han suscrito 194 países. ¿Lo están implementando realmente los países, estas recomendaciones? Pues estamos muy orgullosos porque sí, lo están implementando y te diría que América Latina y el Caribe y Uruguay en particular han sido pioneros, porque la UNESCO no se quedó solamente con identificar esto como una gran prioridad,
La directora general Azoulay, cuando tomó posesión de su cargo, y señaló como una prioridad de toda la organización. Logramos que 194 países suscribieran la recomendación, que además detalla una serie de políticas para implementarla. Pero además tenemos un mecanismo de implementación que se llama la evaluación de las competencias de los países, justamente para implementar la recomendación. Se llama Readiness Assessment Methodology, por sus siglas en inglés. Y lo estamos haciendo con 60 países, porque mira, una cosa es que digamos, cuidado con esos desarrollos tecnológicos que vayan a discriminar o que vayan a perjudicar a grupos que usualmente han sido discriminados. Es diferente cuando uno dice, ¿y cómo le hacemos? ¿Dónde están los países? ¿Cuentan con las competencias institucionales? ¿Cuentan con la conectividad? ¿Cuentan con las capacidades? ¿Cuentan con los recursos? Y para eso nos sirve este instrumento de diagnóstico. Como te digo, 60 países ya lo están utilizando, y de hecho América Latina, con Uruguay lanzamos el Consejo Latinoamericano y del Caribe para la Ética y la Inteligencia Artificial, porque además de tener los 60 diagnósticos contextualizados por país, pues nos reunimos con los países de las diferentes regiones en América Latina, en África, en Europa, para discutir cuáles son las posibles vías para enmarcar las tecnologías de una manera correcta. Entonces sí, estamos muy orgullosos porque es un instrumento que no se queda en la letra, está produciendo cambios. Chile, por ejemplo, con su Readiness Assessment, con su evaluación de la preparación, del estado de preparación, informó las políticas y las legislaciones que recientemente propusieron en el Congreso para controlar los riesgos y para justamente normar las tecnologías de una manera correcta. Y así estamos viendo muchos otros. Tuvimos la evaluación de Uruguay también con interesantes resultados. Entonces yo te diría que son los países quienes adoptaron la recomendación, UNESCO les apoya con sus diagnósticos y luego pues vamos a lo concreto, ¿no? Porque cada país requiere sus respuestas individuales. Antes hablaba usted, que también me ha parecido muy interesante, sobre esa desigualdad que se forma en torno a la inteligencia artificial. De hecho, la periodista especializada de The Atlantic en inteligencia artificial, Karen Hao, advirtió del peligro de un nuevo neocolonialismo, en el que los países pobres ponen los recursos, ponen también los trabajadores, mientras que los ricos se llevan las riquezas. ¿Coincide usted con este diagnóstico? Bueno, mira, no conozco exactamente toda la evidencia, pero lo que sí es cierto es que lo que estamos viendo es que son pocas empresas, particularmente en el Silicon Valley, quienes están con los desarrollos más importantes. Lo que está sucediendo es que los grandes desarrollos requieren inversiones de capital muy altas, billones. Entonces, quien tenga los billones es el único que puede desarrollarlos, ¿no? Son ejercicios que requieren de altas competencias de ingenieros, de capital, de infraestructura. Entonces, es cierto que lo que está sucediendo es que solo algunos países están bien preparados para hacerlo. Y la apuesta que tenemos en la UNESCO es justamente que los países del sur global, por ejemplo, no solo sean consumidores, porque es lo que está pasando ahorita. No es que vayas a estar ajeno a los desarrollos tecnológicos, porque no lo estamos, los estamos utilizando. Pero tú no puedes ser solo consumidor de desarrollos que están siendo avanzados en otras regiones. Nuestra apuesta es que los propios países desarrollen sus competencias, su infraestructura, sus ingenierías, sus conocimientos en esta materia, para poder desarrollar tecnologías que les sean útiles a ellos. Y en este sentido, pues se requieren inversiones masivas, tanto de la comunidad internacional, pero también un llamado a los propios países. Yo te diría, uno de los elementos más importantes es qué tanto invertimos en investigación y desarrollo. Esto no tiene nada que ver con las grandes empresas o con la distribución de los activos de estos desarrollos. Tiene que ver con una visión estratégica de los países de ponerse al día, de invertir en aquellos rubrios, en la accesibilidad, en la conectividad, en la investigación y desarrollo, y obviamente tener las competencias en los gobiernos también para poder reglamentar estos desarrollos. Entonces, no es tan blanco y negro, creo que hay allí una agenda bien importante que nosotros también debemos cumplir. Sobre estos países ricos también por momentos recuerda a lo que sucedió en su momento con la carrera espacial en su dominio e implementación.
¿Hay una guerra geopolítica por la inteligencia artificial en este momento? Hay una confrontación, sí, hay una confrontación. Evidentemente, no estamos en un momento en donde haya gran confianza entre los grandes actores internacionales. Hay desconfianza respecto de para qué se están utilizando los desarrollos. La UNESCO no tiene nada que ver con el tema de la defensa, la guerra y la paz, por ejemplo, aunque la recomendación habla de que cuando uno utiliza estos instrumentos para temas relacionados con vida o muerte, tienen que ser los seres humanos quienes tomen las decisiones y no los drones. Entonces sí hay un ámbito geopolítico que es bastante delicado, pero para la UNESCO no solo estamos observando si hay divisiones o si hay confrontación, lo que estamos haciendo como una institución internacional que promueve la paz es proporcionando una mesa en donde todos los actores puedan conversar y puedan pues avanzar acuerdos internacionales en esta materia. Nuestro Foro Global sobre la Ética y la Inteligencia Artificial en Eslovenia contó con casi 70 países y entre ellos los países del G7, Estados Unidos, pero también tuvimos a China y a todos los que tienen algo que decir en esta materia, ¿no? Una última pregunta, subdirectora, se nos acaba el tiempo. A modo de curiosidad, quería preguntarle qué es lo último que usted le ha preguntado a ChatGPT, por ejemplo. Sabes, yo no lo he utilizado, lo utilizo mucho, pero déjame decirte que una de mis primeras preguntas que le hice fue cuál era la iniciativa global más importante para enmarcar las tecnologías de una manera ética. Y no me contestó la UNESCO, me contestó otras organizaciones internacionales. Entonces me enojé mucho y le dije, oye, ChatGPT, te confundes porque me estás citando otras organizaciones que no son universales. Y me dijo, no, bueno, pero entonces, y le dije, ¿qué tal la UNESCO? Me dijo, como tengo un consejo de negocios en donde está Microsoft y donde trabajo también con OpenAI y con otros, les dije, oigan, pues está dando información que no es fidedigna. Y te acuerdas que la primera versión de ChatGPT acababa en 2021 toda su información. Y me dijeron, no, pero no te preocupes porque aprende muy rápido. Y entonces una vez que tú ya has hecho la pregunta de la UNESCO, seguramente ya aprendió. Subdirectora, pues con ese aprendizaje de la inteligencia artificial de ChatGPT nos despedimos. Muchas gracias por haber estado en la entrevista de France 24. Gracias a ustedes y que tengan buen día. Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com. Nuestro bien más preciado es la confianza. France 24, Radio Francia Internacional y Monte Carlo Dualilla trabajan a diario en todo el mundo para ofrecerle una información libre, independiente, verificada y equilibrada que lucha contra la manipulación en 21 idiomas. France Media Monde ha obtenido el sello Journalism Trust Initiative, que certifica el profesionalismo y fiabilidad de nuestros medios de información internacionales, con una puntuación de 100%. La confianza no se decreta, se merece y se cultiva. Gracias por su confianza. Liberté, égalité, actualité. RFI y France 24 presentan. Les invitamos a hacer una escala en París. Con personalidades del mundo de las artes, la ciencia, la política, el deporte. Un puente entre París y Latinoamérica para acercarles toda la actualidad y el debate de ideas. Ahora hay un periodo de América Latina súper fuerte. No son únicamente de nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender. La libertad no existe como absoluto, sino como liberación. Con los protagonistas que a usted le interesan. Escala en París, un programa en colaboración con RFI, presentado por Aida Palau y Florencia Valdés.